Muy buenos días, pues parece que después de esta última noche ya no es solo invasión preparatoria, sino que Israel, miren estas imágenes, estaría ya con gran parte de los tanques de los blindados en suelo de Gaza. Dicen las fuerzas de defensa de Israel que no dan mucho más detalles, pero sí han compartido ya estas imágenes en las que se ve de una manera evidente de qué manera ahora ya sí la invasión no puede ser solo preparatoria, sino que el movimiento es de intentar esa invasión que Biden le había pedido que no fuera completa. Ahora vamos a descubrir qué es lo que no era completa para Joe Biden en la conversación con Benjamín Netanyahu. Ojo porque este movimiento intensifica toda la gestión diplomática para intentar evitar la escalada. Ahora ya estamos en el territorio de la posible escalada. Ahora, con este movimiento de invasión ya por parte de Israel, el movimiento de escalada gana toda su fuerza a la hora de intentar entender hacia dónde va, cómo va y hacia dónde puede ir generándose el nivel de escalada, si hacia Irán, si hacia Líbano, hacia dónde puede ir profundizándose la tensión en la región, en Oriente Medio. Lukashenko ha sido el último en decir, el presidente bielorruso, que si Oriente Medio se termina por generar una tensión y una guerra regional más que un conflicto entre Israel y Gaza, todos van a estar con daños alrededor de esa situación en Oriente Medio, poniendo el foco de que no es algo regional, sino de que va a tener una implicación completamente mundial. Es decir, que estaríamos pasando de ese entorno de guerra fría, de palabra a palabra a palabra, a un entorno de escalada importante. Fíjense que por donde más está escalando es por Erdogan y Turquía. Le ha pedido a Israel que detenga, hace apenas unos minutos, esta locura, ha dicho, que detenga a Israel esta locura y ponga fin a los ataques en Gaza. Erdogan, que ha apoyado además hoy una manifestación en Turquía contra lo que está haciendo Israel, que ya le ha pedido a Netanyahu que vuelva a la cordura, ha cancelado una reunión en los últimos días, un viaje a Israel y ha roto incluso relaciones comerciales en la extracción de gas en el Mediterráneo en acciones conjuntas que tenían. Hoy Turquía, Erdogan, le pide a Israel directamente, dice que detenga esta locura y que ponga fin a los ataques. Estados Unidos va haciendo un movimiento en Oriente Medio porque es la clave fundamental. Fíjense que poco aparece la OTAN en este entorno. Esto es una relación muy Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos con Israel. No es como la guerra de Ucrania donde la OTAN tenía esa voz también predominante, incluso a la par que lo que estaba diciendo Estados Unidos. Estados Unidos se está desplegando en Oriente Medio con una fotografía no solo para defender a Israel, sino también para protegerse. Y de ahí los movimientos que vimos en la jornada de ayer, en las que, ayer y anteayer, en las que atacaba posiciones tácticas que podría tener Irán en países del entorno de Israel. Ha dicho Estados Unidos que no ha habido ninguna baja humanitaria personal, sino que ha sido solo ataques que han terminado con infraestructuras, pero no ha habido muertes en esos ataques, dice Estados Unidos, tácticos en el entorno de Israel. Está buscando protegerse. No solo proteger a Israel, sino protegerse en su posición, en su despliegue en Oriente Medio, lo cual nos da una idea de hasta dónde puede estar entendiendo Estados Unidos que pueda escalar este conflicto, que sin duda no va a quedar en una fotografía solo alrededor de Israel y Hamás, después de ver las imágenes que han visto ya del inicio de la invasión terrestre. Hay que ver la respuesta de Irán sobre cómo puede ir afrontando, cómo puede ir avanzando esta fotografía en las próximas horas en este fin de semana. Piensen que ha elegido Israel justo 3 semanas después, el mismo sábado, en un mismo sábado, para hacer esa reacción de ataque terrestre. La clave fundamental que está mirando el mercado es si Joe Biden ya le había dicho que no lo hiciera, ¿por qué lo hace? Luego matizó en que le dijo una invasión completa. ¿Qué es una invasión completa? Sería el punto fundamental ahora mismo. ¿Qué es una invasión completa? ¿Qué es la línea roja que le ha marcado Joe Biden a Benjamín Netanyahu? De ahí que vaya diciendo el ejército israelí poco a poco, poco a poco, poco a poco, en este entorno en el que son como invasiones puntuales, momentáneas, de entrar y salir de territorio de Gaza, aunque no parece que hoy, después de las imágenes que han visto, vaya a seguir esa fotografía, sino más bien va a ser una invasión ya más permanente.
Dos claves fundamentales también de lo que hemos visto en el final de la semana: caídas, caídas, caídas. Wall Street sufre mirando que el S&P puede llegar a ese entorno de 4.100, todavía le quedan ciento y pico puntos por arriba del S&P 500, pero Michael Hartnett ha avisado que le queda un 5% todavía. Es decir, que Michael Hartnett, que los analistas están apuntando lo que venían apuntando desde el inicio del año, un entorno que al menos estuviera en una parte baja del año en el entorno de los 3.800. En ese entorno de 3.800 que los veíamos en el primer trimestre del año, pues puede ser que al final los terminemos por ver al final, en el último trimestre del año, es lo que está diciendo Michael Hartnett, Bank of America. De tal manera que, ojo, porque la guerra de Israel lo que está haciendo es generar esa sensación de cisne negro en el mercado, que no venía tanto por la guerra de Ucrania, fíjense que no está ahora mismo prácticamente ni en la fotografía, sino por la llegada de un hecho, de un acontecimiento que no se pudiera ver de antemano, que el Mossad no consiguiera descubrir que iba a haber un ataque de Hamas como el que hubo hace 3 semanas. De tal manera que tenemos una fotografía clara de mercado en el que los analistas, banca privada norteamericana, nos están diciendo que queda un 5% SP500 hacia abajo, vinculado sobre todo a una pérdida de las grandes tecnológicas. Es decir, de las 7 grandes, es decir, de las que han llevado el mercado hacia arriba durante este año. Estados Unidos sigue creciendo, vimos el jueves el dato del 4,9, vimos ayer el dato del 3,4 de la inflación del PCE, es decir, el dato que mira la Reserva Federal. Todavía estamos lejos del 2, pero ese PCE nos estaría marcando que, aunque muy poquito a poquito ya, es decir, le está dando la razón en tener los tipos más altos para enfriar todavía más la economía, piensa la Fed, sin romperla, en ese entorno vamos a ver porque el 3,4 significa que sí que va tirando hacia abajo, movimiento hacia abajo en la inflación en Estados Unidos, a la espera de ver lo energético. Porque el petróleo, que no ha roto los 90, sí puede empezar a ver cómo la invasión terrestre y la escalada en determinados puntos que vayan apareciendo como champiñones en Oriente Medio con tensión, puede llevar el precio del petróleo a un entorno que sí se ajuste más hasta los $100. Y ahí, sobre todo por efecto base, cuidado porque la inflación puede volver a rebotar. Semana que viene, pendientes sobre todo de un acontecimiento, 1 de noviembre, miércoles, reunión de la Fed. Ahí conoceremos cómo es el movimiento de tipos, que se espera que no haya movimiento, pero sí cómo se ve la previsión de cómo va haciendo daño el movimiento de tipos y cómo puede empezar también Powell a valorar la guerra de Israel, ese cisne negro, en el entorno económico en el que nos estamos moviendo. Israel avanza en la operación terrestre, lo hace ahora mismo ya de una manera decidida. Le hemos enseñado al inicio esas imágenes ya con los blindados en territorio, en suelo de Gaza. Y el otro punto fundamental viene en cómo Estados Unidos estaría ya defendiéndose, no defendiendo solo a Israel, sino defendiéndose en Oriente Medio por el movimiento de escalada. De ahí los ataques también en las últimas jornadas. Cuidado con la tensión en Turquía. Erdogan diciéndole que detenga esta locura. Buen día, buen sábado, buen descanso.